Bienvenido a esta exploración en profundidad de un tema desgarrador: cómo los nazis exterminaron sistemáticamente a millones de judíos en cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un capítulo profundamente angustioso de nuestra historia compartida, pero es crucial no olvidar el impacto devastador que tuvo en innumerables vidas, familias y comunidades. Esta historia comienza con el ascenso de la Alemania nazi, un régimen bajo el mando de Adolf Hitler que buscaba establecer un estado racialmente puro. Los judíos fueron especialmente atacados, señalados como supuestas amenazas a la etnia germánica y, por tanto, perseguidos sin piedad. Lo que comenzó como discriminación y segregación pronto condujo a un salvajismo impensable, cuando los nazis buscaron eliminar a la población judía de una vez por todas. Los tiroteos masivos, los camiones móviles a gas y, finalmente, el establecimiento de campos de exterminio forman parte de esta abominable narrativa. En 1941, a raíz de este brutal exterminio, los líderes nazis decidieron racionalizar el proceso de matanza, dando origen a la atroz idea de utilizar cámaras de gas como método de asesinato en masa. Los campos de exterminio, como Auschwitz, Sobibor y Treblinka, fueron los lugares designados para estas atrocidades. Dentro de estas monstruosas estructuras, las víctimas fueron engañadas haciéndoles creer que estaban a punto de recibir duchas. En realidad, se trataba de cámaras de gas, normalmente llenas de gas letal Zyklon B. La escala de estas cámaras era escalofriante, diseñadas para asesinar a cientos, a veces incluso miles, de personas a la vez. La brutalidad del Holocausto se pone claramente de relieve cuando escuchamos las historias de los supervivientes que se encontraron en estas cámaras de gas. Muchos recuerdan el espantoso silencio antes de que el gas comenzara a difundirse, los gritos de las víctimas al darse cuenta de su destino, y la inquietante visión de las familias acurrucadas, buscando un último vistazo de esperanza. Una vez ocurrido el proceso de exterminio masivo, la siguiente tarea espantosa fue la de retirar los cadáveres. Los prisioneros, a menudo aquellos que acababan de descubrir los horrores de su situación, se vieron obligados a retirar e incinerar los restos sin vida, día tras día, en un ciclo continuo de desesperación y muerte. Sin embargo, no todas las cámaras de gas estaban alojadas en estructuras dedicadas exclusivamente a la muerte. Por ejemplo, en Argel, una pequeña ciudad costera de Francia, se descubrió después de varias décadas que el gimnasio de la escuela de la comunidad había sido efectivamente una cámara de la muerte durante la guerra. Significativamente, el Holocausto revela que no fueron solo los nazis los cómplices de esta horrible violencia. Muchos de los que rara vez se discutieron fueron los individuos, y las naciones que conocían el programa de matanza pero que no actuaron ni intervinieron demasiado tarde. La negativa de la comunidad internacional a actuar facilitó aún más el genocidio. La resistencia al Holocausto, aunque difícil, no fue inútil. Personas como Raoul Wallenberg y Oskar Schindler demostraron un coraje extraordinario, y finalmente salvaron las vidas de cientos de hombres, mujeres y niños judíos. Estos se encontraban entre un número anónimo pero importante de personas que arriesgaron, y dieron sus vidas para resistir la barbarie del régimen nazi. A medida que navegamos en el tiempo, el horror del Holocausto plantea muchas preguntas. ¿Podría volver a suceder algo tan monstruoso? ¿Quién tiene la responsabilidad de recordar el pasado? También nos insta a desafiar los prejuicios, el odio y la malicia en todas sus formas cuando y donde quiera que aparezcan. Más que una narración histórica, recordar el Holocausto es una obligación moral, una promesa duradera para quienes perdieron la vida, y quienes soportaron sufrimientos sin precedentes y horrores indescriptibles. Mientras haya memoria, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, podremos evitar que tales atrocidades se repitan. Recordamos la resistencia de personas como Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto que dedicó su vida a dar testimonio de los horrores del campo, y resaltar aún más el significado de la frase nunca más. Recordamos a personas como Laura Hillman, quien escribió un relato desgarrador de sus experiencias cuando era niña en un campo de concentración, una historia de esperanza y amor sobreviviendo en las circunstancias más terribles. Su historia es un recordatorio del poder de las narrativas individuales para dar forma a nuestra comprensión de la historia. Estas historias nos recuerdan que mientras miramos el pasado a través de una lente de horror, también debemos buscar a la humanidad que persistió en medio de tales adversidades. Al aprender de estas experiencias, podemos construir un mundo donde el respeto, la empatía y la comprensión triunfen sobre el odio y la división. Incluso ahora, el impacto del Holocausto resuena. El antisemitismo continúa persistiendo, lo que demuestra los peligros de olvidar las lecciones del pasado. Nunca ha habido un momento más crítico para recordar, reflexionar y tener en cuenta la responsabilidad que todos tenemos de garantizar que tales atrocidades nunca vuelvan a ocurrir. Ante la enormidad de esta tarea, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, debemos persistir. Al oponernos al odio, promover la comprensión y la empatía y dar testimonio del pasado, contribuimos a un mundo donde el genocidio y la opresión no encuentran lugar. Para avanzar, debemos llevar las voces de los sobrevivientes al centro de nuestra comprensión, para asegurarnos de que sus historias sean contadas, escuchadas y nunca olvidadas. Sus experiencias vividas son un testimonio de la fuerza duradera del espíritu humano, y nos guiarán en la configuración de un futuro arraigado en los valores de la tolerancia y el respeto mutuo. Entonces, mientras avanzamos hacia un futuro incierto, recuerde las vistas y los sonidos del pasado.
Recuerde los gritos de las familias inocentes mientras se llenaban las cámaras de gas. Recuerde los desgarradores testimonios de los supervivientes. Sus historias inspiran y aterrorizan a partes iguales, pero son un recordatorio necesario de los lugares oscuros a los que la humanidad puede hundirse. Mientras exploras esta narrativa, recuerda que tenemos el poder de crear un mundo diferente. Un mundo donde el odio se encuentra con la comprensión, la división con la unidad y la apatía con la acción. El Holocausto es un potente recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad pierde el rumbo, y de por qué es vital para nosotros, como sociedad, nunca olvidarnos y asegurarnos de que la historia nunca se repita. Esta narrativa del Holocausto no termina con la derrota de la Alemania nazi, sino con el eco eterno de los millones de vidas perdidas. A medida que nos queda la preservación de estos recuerdos, actuemos y recordemos, para que no olvidemos las profundidades aparentemente insondables a las que puede rebajarse la crueldad humana. El Holocausto trata sobre el pasado, el presente y el futuro, un ajuste de cuentas universal con la verdad y un profundo recordatorio del imperativo eterno: nunca lo olvides. Que cada pensamiento, cada acción de ahora en adelante sea un testimonio de la memoria de los millones de vidas inocentes perdidas en estos oscuros capítulos de la sociedad. Nuestra conmemoración de esta historia va más allá del simple recuerdo, se extiende a la construcción de una sociedad que aprende del pasado, una que toma en serio la frase nunca más, y trabaja diligentemente para garantizar que el mundo nunca sea testigo de tales horrores en el futuro. No somos meros espectadores en este proceso sino participantes activos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos globales escuchar a los sobrevivientes, aprender de sus experiencias y honrar la memoria de aquellos que han perecido. Solo reconociendo los capítulos más oscuros de nuestro pasado, como la aniquilación sistemática de millones de vidas en las cámaras de gas, podremos esperar mantener un diálogo constructivo hacia un futuro mejor. El conocimiento es nuestra arma contra la ignorancia, la comprensión de nuestra respuesta al prejuicio, y la empatía nuestra mejor defensa contra el odio. Honremos la memoria de las víctimas del Holocausto construyendo un futuro donde la tolerancia, la compasión y la unidad guíen el camino para la humanidad. La súplica de la víctima es silenciosa, pero profunda. A medida que sus historias se comparten y recuerdan, sus voces resuenan a través de los pasillos del tiempo, obligándonos a olvidar nuestras diferencias raciales, a rechazar el camino de la destrucción y a elegir siempre, siempre, la paz, la tolerancia y la coexistencia. Los campos de exterminio y las cámaras de gas siguen siendo símbolos inquietantes de destrucción masiva, que llevan nuestras mentes al amargo pasado. Sin embargo, el inmenso dolor y sufrimiento de las víctimas no debe ser en vano. Recordar el Holocausto marca el compromiso de preservar la paz y apreciar la vida para las generaciones venideras. Los cuentos de terror del Holocausto, en particular el uso de cámaras de gas, fueron un obituario colectivo para la humanidad. Pero incluso en esta oscuridad, las historias individuales de resiliencia y el espíritu humano que brillaron tan intensamente nos ofrecen esperanza y nos inspiran a recordar y reflexionar. La noción de no olvidar nunca no es simplemente una dura lección del pasado, sino un detalle crucial para el futuro. En este mundo en constante evolución, debemos permanecer vigilantes y siempre preparados para enfrentar las peligrosas ideologías que asolaron a millones de personas, para evitar que ese sufrimiento y esa inhumanidad vuelvan a ocurrir. Ya sea encendiendo una vela en memoria, hablando contra la discriminación y el odio o simplemente educándose sobre las lecciones del pasado, cada paso hacia la comprensión y la empatía es un avance hacia un mundo mejor y más seguro.